Agradecidos al Señor por tener la oportunidad de reunirnos en su nombre y sobre todas las cosas de poder escuchar lo que Él tiene para nosotros. Cada día es una nueva experiencia con el Señor, cada día es una nueva experiencia con la palabra del Señor, porque en definitiva conocemos al Señor por medio de su autorrevelación. Si Él no hubiese revelado su palabra, su carácter, su naturaleza, su voluntad, nosotros no sabríamos quién es Él, no podríamos adorarlo como tal y no tendríamos la instrucción también necesaria para ver cuál debe ser nuestra conducta mientras estemos aquí en la tierra, mientras caminamos hacia la patria celestial. Estamos a semanas de celebrar los 506 años de la Reforma Protestante que se manifestó a través de esas 95 tesis que un monje agustino, Martín Lutero, clavó en la iglesia de Wittenberg en Alemania. Ahí en Europa, lo que produjo una transformación y un cambio absoluto, no solo en términos espirituales, de allí brotó todo, pero también en términos sociales, incluso políticos. Fue un movimiento tan extraordinario que muchos historiadores antiguos entienden que este fue uno de los movimientos que transformó el mundo entero. Y esto fue debido solamente al poder de la palabra de Dios obrando en los corazones de las personas. Muchos años de este tiempo en el cual, en 1517, 31 de octubre de 1517, para ser más exacto, Lutero hizo eso y se encendió la llama de la Reforma en Europa. En Alemania comenzó y luego fue por toda Europa. Muchos años antes de eso, un inglés llamado John Wycliffe, que vivió entre los años 1329 y 1384, defendía la necesidad de regresar a las Escrituras, manifestando su tesis ante la iglesia. Él dijo lo siguiente: vosotros decís que es herejía traducir la Sagrada Escritura al inglés, porque él fue el que tradujo la palabra de Dios al inglés. No se conocía la palabra de Dios en las lenguas vernáculas de los pueblos, es decir, comunes de los pueblos. Hasta ese entonces todo se hacía en este idioma, ¿verdad?, que era propio de la Vulgata latina, el latín, y que la gente no podía entender, la mayoría de ellos, porque no tenía educación suficiente para poder entender estas verdades. Y entonces él comenzó la traducción de la lengua, de la Biblia, quiero decir, al inglés. Y le dijo a la iglesia lo siguiente: vosotros decís que es herejía traducir la Sagrada Escritura al inglés y me llamáis hereje porque he traducido la Biblia a la lengua materna del pueblo. ¿Sabéis a quién estáis blasfemando? ¿No dio al principio el Espíritu Santo la palabra de Dios en la lengua materna a las naciones a las que la envió? ¿Por qué habláis contra el Espíritu Santo? Vosotros decís que la iglesia de Dios está en peligro con este libro. ¿Cómo puede ser eso así? ¿No es en la Biblia donde aprendemos que Dios ha establecido una sociedad en la tierra que se llama iglesia? ¿No es en la Biblia donde conocemos quién es el constructor y soberano de esa iglesia y cuáles son sus leyes por las cuales se gobierna y los derechos y privilegios de sus miembros? Fuera de la Biblia, ¿qué autoridad tiene la iglesia para demostrar todo eso? Sois vosotros quienes ponéis la iglesia en peligro al esconder la garantía divina, la misiva real de su rey que le da autoridad, la autoridad que tiene y la fe de la que disfruta. Esto lo dijo muchos años antes de que el monje agustino Martín Lutero clavara las 95 tesis en Wittenberg, y por eso se conoce como un prerreformador. Pero lo interesante, lo que él decía, es que hasta ese momento la iglesia se había desviado consistentemente de lo que era la verdad. La palabra de Dios ya no era la autoridad máxima en la iglesia, sino que la iglesia se transformó en la autoridad sobre la palabra, inclusive. ¿Qué es lo que necesitaba la iglesia entonces? Y eso es lo que nos enseña la Reforma, esencialmente volver a las Escrituras, porque ella es la autoridad máxima y bajo ella debe funcionar la iglesia de Cristo. Ahora,
¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué hay que recalcarlo una y otra vez? ¿Por qué en la medida que pasa el tiempo necesitamos otra vez volver a las Escrituras como fuente única de autoridad? Porque muchas tradiciones se han añadido a la iglesia, porque muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia en principio manifiesta se han añadido y la iglesia ha perdido su fuerza y muchas veces su poder. Por eso es importante volver a la Escritura y recalcar este llamado una y otra vez. ¿Qué es lo que hace la palabra que es tan poderoso, que es tan grande para poder transformar el corazón de las personas? Bueno, la misma Biblia lo declara. Dice que Dios hace nacer de nuevo a una persona por el poder de su palabra. Santiago dijo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pedro dijo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cada persona que ha llegado a los pies de Cristo y puesto su fe y esperanza en Él, lo hizo porque Dios en su gracia hizo germinar su palabra en el alma, en el corazón de esa persona. De lo contrario, sería imposible llegar al conocimiento de la verdad. Pero no solo la redención, el nuevo nacimiento, donde se inicia la vida cristiana propiamente tal, es producto de la palabra de Dios, sino también la santificación de un creyente, que es el proceso que lleva toda la vida, desde la conversión hasta la glorificación. El Señor en Juan 17, que es el lema de esta iglesia, le dijo al Padre, oró al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El salmista igualmente escribió, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, respondió. Salmo 119:9. Del mismo modo, el crecimiento espiritual es obra de la palabra de Dios en la vida de un creyente. Así lo entendió la iglesia de Tesalónica. Por lo cual, dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, dice el apóstol Pablo escribiendo la carta de esa iglesia, la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual implica que la palabra de Dios es la que produce el cambio y la transformación en la persona, porque al final dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esa palabra actúa, es la raíz de esa palabra es energía. De ahí viene nuestra palabra energía en español. Implica que Dios opera activamente, eficientemente en cada creyente por medio de la palabra para transformar vidas, para cambiar corazones, para edificar el alma de cada uno de aquellos que ha salvado. Pero el conocimiento de estas y otras muchas verdades sobre la importancia superlativa de la palabra de Dios no es suficiente. Es necesario que esta palabra sea anhelada por el creyente cada día. En palabras de David, deseables son, recién cantaba, más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Hay dos cosas allí que son interesantes. En otras palabras está diciendo que llegue a ser para el creyente un tesoro incomparable, más que el oro y más que mucho oro afinado, el metal más precioso, más preciado de todos los siglos, de toda la era de la humanidad es el oro, pero está diciendo mucho más que eso, de tal manera que consideremos la palabra como creyentes como el tesoro más importante, más grande. Pero dice otra cosa, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Es decir, un placer inagotable, porque la miel era como el oro del punto de vista de la alimentación para la gente del Oriente de la cual se escribió, en el contexto en el cual se escribió la palabra en el Antiguo Testamento. De tal manera que nos está diciendo que esto debe ser un placer, el mayor placer del creyente. Y eso es a lo que apuntamos cuando empezamos a acercarnos a este personaje del capítulo 7 de Esdras que acabamos de leer. Entonces todo creyente debe ser descrito como aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y cada uno de nosotros debe decir, como el salmista también en otro contexto, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Esta era precisamente la característica distintiva del hombre que el Señor envió
En el año 458 a.C., de regreso de Babilonia con el segundo grupo. Primero vino con Zorobabel, el primer grupo en el 536 a.C. y el segundo grupo vino en el 458 a través de Edra. Un grupo mucho más pequeño, más reducido. Ahora, es interesante que con Zorobabel y Edra se completó la primera fase y el primer propósito se cumplió que tenía Dios con el pueblo al regresarlo de Israel, de Babilonia a Israel, a Jerusalén en particular, de construir o reconstruir el templo. Y esto lo lograron a través del primer grupo. Capítulo 6, versículo 14 del mismo libro de Edras. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. O sea, cumplieron el propósito de la edificación o la reedificación del templo en Jerusalén. Esta casa, dice el versículo 15, fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Fue completada. Eso fue el primer propósito, pero ¿cuál era el propósito más importante que nosotros hemos recalcado a través de estas exposiciones que iniciamos hace un tiempo? Que pudiese ser restaurada su relación con el Dios verdadero. Pero ¿sobre qué base se establece la relación con el Dios verdadero? Obviamente sobre la base de la palabra de Dios. De otra manera es imposible tener una relación con Dios si no es por la palabra de Dios. Y noten lo que ocurre. Entre la reconstrucción y la edificación del templo hasta el tiempo que menciona el capítulo 7, versículo 1, pasaron alrededor de 60 años. Había muerto Zorobabel como el gobernador, había muerto Josué como el sumo sacerdote, había muerto Ageo y Zacarías, que eran profetas del Señor, que fueron los que despertaron al pueblo para que volviese a reconstruir el templo, por lo cual la vida religiosa, es decir, la relación con Dios del pueblo se debilitó. Y por eso es que iniciamos al principio diciendo por qué es necesario una y otra vez recalcar la importancia de la palabra de Dios, porque a poco de andar la gente, el pueblo de Dios se olvida de lo que es lo más importante. Y comienzan a añadir una serie de cosas y comienzan a distorsionar muchas veces las escrituras y los principios escriturales, y por eso el pueblo de Dios se desvía. Y eso pasó durante 1000 años antes de que viniera la Reforma Protestante. Eso es lo que estaba pasando. En un sentido, en el pueblo, la vida de Israel se empezó a desviar del camino trazado por el Señor. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Envió a su siervo para instruir a su pueblo y ponerlo bajo la autoridad de su palabra. Y esto es lo principal que podríamos decir que pasó con Edras. En el capítulo 7, versículos 1 al 12, describe quién era él, cuál era su propósito principal, pero sobre todas las cosas, pudiésemos describir la vida de Edras con esta frase: el hombre apasionado por la palabra de Dios. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Edras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, y comienza una enumeración genealógica con el propósito de poder vincularlo y para que podamos entender de dónde procedía en términos de descendencia Edras. Y finalmente dice en el versículo 5, que es ahí donde quiero enfocarme, y 6, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, es decir, era de la familia sacerdotal. ¿Qué es lo que era un sacerdote en el Antiguo Testamento? Una persona que intercedía delante de Dios a nombre del pueblo, y lo hacía a través de los sacrificios y las ceremonias rituales que tenían el propósito y el objetivo de poder mostrar la importancia de un sacrificio sustitutorio que a través de un animal que moría en lugar del hombre culpable. Eso es lo que nosotros tenemos en las Escrituras del Antiguo Testamento. Un sacerdote era entonces una persona que intercedía delante de Dios a nombre del pueblo. Versículo 6.
Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Y aquí dice la razón principal de todo este éxito que logró, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este hombre era un hombre piadoso que nos deja un ejemplo de lo que significa ser un creyente. Él entendió que la relación con Dios se sostiene en la palabra de Dios. La pasión de su vida era ahondar en el conocimiento, la práctica y la enseñanza de la palabra de Dios. Este es el bosquejo natural que tenemos en Esdras 7:10. Es maravilloso mirar con detenimiento este verso y agudizar nuestros sentidos para conocer dónde residía el poder de este sacerdote. No en su cargo propiamente tal, y eso es lo que muchas veces se distorsiona en las iglesias. Cuando se le da un título a una persona y entonces esa persona por ese título aparentemente tiene autoridad sobre los demás. Eso es totalmente contrario a lo que la Biblia describe. No es por el título que se le asigna, sino es por el poder espiritual que esa persona manifiesta a través de un sometimiento y una pasión por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que transforma su vida y es la palabra de Dios la que lo lleva entonces también a transmitir a otros esas verdades que han producido un cambio sustancial en su vida. Aquí tenemos entonces el ejemplo de una vida piadosa, digna de imitar. Y que nos llama también a poder pensar cuál es el papel que juega la palabra de Dios en mi vida, en todo lo cotidiano, en lo que hago, en las decisiones que tomo, en la forma en que me comporto. ¿Qué papel juega la palabra de Dios? Y todos podemos decir, no, la palabra de Dios es la única autoridad bajo la cual yo puedo dirigirme y estamos correctos en eso. Es la regla de fe y conducta y también es una definición correcta, pero hay algo más importante que eso, que es el hecho de que nosotros reflexionemos y meditemos y seamos sinceros en nuestra reflexión y nuestra conclusión respecto a que esa palabra está produciendo un cambio de vida en nosotros o no. Y eso es lo significativo de este hombre. No solo tenía una genealogía sacerdotal, sino que vivía efectivamente como un hombre piadoso. Vamos a ver tres cosas aquí que, como dije, es un bosquejo natural en el versículo 10. Lo primero que vamos a ver es apasionado por conocer la palabra para sí mismo. Eso es lo primero. Aquí no tenemos a un maestro que se prepara para enseñar a otros como objetivo principal, sino que primeramente prepara su propio corazón, dispone su propia alma para poder recibir esa palabra, inquirir, es decir, investigar con el propósito de poder entender la palabra para su propia vida, para su propio provecho personal en primer lugar. El verdadero creyente se conoce por la pasión que tiene por la palabra. Esdras era un hombre que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, dice la primera frase del versículo 10. Él era consciente, en primer lugar, de la necesidad de sí mismo. Antes de pensar en enseñar a otros, necesitaba ser enseñado por el Dios de los cielos. Y eso es lo que había como prioridad número uno en su corazón. La palabra hebrea, la palabra en original hebreo traducida inquirir, significa pisar o frecuentar, de allí seguir en persecución o búsqueda. Es decir, un estudio diligente y permanente en el tiempo. No era una situación puntual, hoy sí, mañana no, sino que era algo constante. Era la pasión de su vida, de su corazón. Él había dispuesto su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, todo los colocó bajo la autoridad de la palabra y quería realizar una investigación frecuente, como un estilo de vida. A eso apunta a inquirir. Perseguir un conocimiento más profundo de la palabra de Dios.
pero no meramente intelectual. Por eso dice, había preparado su corazón. Para los hebreos, el corazón, que para nosotros se traduce así, era el lugar, el asiento de los pensamientos, de los sentimientos y la voluntad, es decir, del alma completa. Por lo tanto, no es meramente un ejercicio intelectual el que estaba dispuesto a realizar Esdras, sino que era un ejercicio espiritual. Se había preparado o entendía que se tenía que preparar intelectual y espiritualmente. De tal manera que todos sus sentidos estuviesen puestos en lo que estaba leyendo o en lo que estaba meditando respecto a la ley de Jehová. De hecho, él es, según muchos eruditos, el compilador de muchos de los libros del Antiguo Testamento, varios de los libros del Antiguo Testamento, especialmente post-exílicos. Él era la persona que volvió a Israel a la palabra de Dios. El Señor lo usó como un instrumento de esa manera, pero primeramente él mismo debía ser impactado por la palabra del Señor. Esta es la causa por la cual se describe en los versos anteriores y siguientes a nuestro texto como un escriba diligente. Versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Y en el versículo 11 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Versículo 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Es decir, hasta los reyes paganos reconocían en este hombre una cualidad que había en él y que lo distinguía de todos los demás, y era el hecho de que era una persona que conocía muy profundamente la palabra del Dios verdadero. Esto no significa simplemente, cuando dice escriba, un escritor preparado, sino uno que declara y explica las cosas contenidas en las Escrituras. La palabra en el original significa alguien hábil y erudito en lo que era el libro, a modo de eminencia, maestro y expositor del mismo. Y era un escriba preparado, porque era particularmente experto y comprensivo en la ley. Pero ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a eso? Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos aprender. Se llega a eso por medio de un estudio permanente, constante, en una búsqueda incesante de conocer más profundamente las verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la teología es la madre de todas las ciencias. El conocimiento del Dios verdadero no solo debe ser el principio, sino también todo el proceso y hasta el final de nuestra vida. Lamentablemente, el creyente no tiene esa cualidad en su vida, en su corazón. Muchas veces no persiste en esa búsqueda incesante de los tesoros espirituales que contienen la palabra. Se requiere trabajo, se requiere muchas horas, se requiere meditación permanente. Y eso parece que no es muy grato a la naturaleza humana. De hecho, es significativo que a veces por tiempo parece despertarse ese interés, pero ese interés dura un poco. Es como la última erupción del volcán Villarrica. Los que estábamos aquí, ¿se acuerdan de cómo fue? Cerca de las 3 de la mañana, un día cierto, el volcán hizo erupción, pero la erupción duró algunos segundos, quizás un minuto, poco más, y luego desapareció. Así parece ser el impulso que ocurre de tiempo en tiempo en la iglesia. Sí, la palabra de Dios es lo más importante, vamos a dedicarnos a la palabra de Dios. Pasa ese tiempo, por ejemplo, una conferencia donde todos quedan impactados por las verdades de la palabra y luego nuevamente volvemos a nuestra vida cotidiana indiferente. Ese es el gran problema. Esdras no tenía ese problema, no. Era una persona que buscaba incesantemente, sin detenerse, todo el tiempo. No decía, ya está bueno, ya tengo todo el conocimiento que necesito, ya no necesito más, no requiero más. A veces ese pensamiento está en la iglesia. No, ya es suficiente, no necesito más. Pero hermanos, tenemos una necesidad permanente. Esdras era conocido por el conocimiento y habilidad que tenía, no en asuntos triviales,
de menor importancia. De hecho, un escriba en los tiempos del exilio en Babilonia era una persona importante desde el punto de vista civil. Los reyes lo tenían a su servicio muchas veces, particularmente de los pueblos, las personas que venían de los pueblos conquistados, para que les sirvieran en términos civiles y en términos políticos. Pero ese no era el principio esencial de la vida de Esdras. Notamos al versículo 6 nuevamente. Era escriba diligente en la ley de Moisés. Es decir, su interés estaba sobre todo en la palabra de Dios. Él era poderoso en las Escrituras, era un escriba diligente en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. He aquí la pasión de Esdras por las Escrituras. Él las concebía correctamente como la palabra de Dios. En opinión de Esdras, la ley no era un código humano que se originó con Moisés. Las Escrituras no eran simplemente los tesoros más ricos de la literatura nacional de Israel, cuya acumulación había requerido muchas edades. Tenían a Dios por autor, fueron su regalo especial para su pueblo escogido. Eran cosas sagradas para este ferviente y reverente estudiante de ella. ¿Cómo concebimos este libro? ¿Simplemente como un libro antiguo que ha pasado durante miles de años la prueba del tiempo? ¿Como un libro antiguo muy importante e interesante para conocer principios morales? ¿Cómo concebimos a este libro? Verdaderamente como la idea de algunas personas del primer siglo que recopilaron estos escritos y luego le dieron un tinte de autoridad. ¿Cómo concebimos la Biblia? Eso es importante considerarlo. Esdras lo concebía como la voz del Dios omnipotente. Y hermanos, eso es. Nosotros muchas veces pasamos por alto esa verdad. La asumimos como conocida, pero no la vivimos de esa manera. No, este hombre tenía un corazón dispuesto para recibir las instrucciones de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener ante la palabra de Dios. Quizás llegue un momento en nuestro contexto donde ya no vamos a tener la palabra de Dios libremente, ni la posibilidad de tener estos tiempos especiales de reunirnos para adorar al Señor. Y luego vamos a decir, ¿por qué no aprovechamos esos tiempos? Donde sí éramos libres para poder profundizar en las Escrituras. Porque él concebía la ley de Moisés como procedente de Dios. Él había preparado su corazón, había dispuesto su corazón. Se abrió a indagar diligentemente los tesoros de la palabra de Dios. La pasión de Esdras no era la de un fanático irracional, sino la de un estudiante abnegado por lo que sabía que era, en efecto, la palabra de vida. La adquisición del conocimiento más elevado había preparado, fijado su corazón para buscar esta ley especial. Procuró decididamente conocer a fondo las Escrituras. Nada es más importante que el conocimiento de Dios. Y este conocimiento no viene por una situación, ¿cierto?, sobrenatural, extraordinaria, que de repente se nos despierta y decimos, Dios me está hablando. No, sino por un trabajo diligente, arduo, por el estudio de la palabra de Dios. Cuando vemos a los personajes de las Escrituras, de la palabra de Dios, siendo personas falibles, no obstante tenían este carácter, eran apasionados por la Escritura. Y esto nos lleva al segundo punto. Apasionado por encarnar la palabra en sí mismo. Lo primero que hemos visto hasta ahora es que Esdras era apasionado por conocer la palabra para sí mismo. Ahora vemos que él era apasionado por encarnar la palabra en sí mismo. Y aquí hay esto es complementario, es como una cosa da a la otra necesariamente. Si somos apasionados por el estudio profundo, diligente, permanente de la palabra de Dios, entonces vamos a ser apasionados porque esa palabra de Dios sea encarnada en nuestra vida. No quede simplemente marcada en nuestro intelecto.
Y eso es uno de los errores que se llega cuando se pasa del analfabetismo bíblico al intelectualismo bíblico. Sí, es necesario conocer la palabra y usar nuestro intelecto y las cualidades y capacidades que Dios nos ha dado al intelecto, más aún de un creyente que es instruido por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Eso es fundamental, esencial, por eso es el primer paso. Pero el segundo paso es que esas verdades se encarnen en nosotros. Que sean una realidad vivencial, práctica. Y por eso la segunda frase dice, y para cumplirla. Para cumplir la palabra de Dios. Nunca hubo tanto contenido en una palabra, en un simple verbo, cumplir. Su corazón no solo estaba puesto en inquirir, buscar, conocer, indagar la palabra, sino que su objetivo era vivir conforme a la voluntad de Dios revelada en la palabra. Y ese es el desafío que tenemos nosotros, hermanos. Ese es el desafío. Conocer la voluntad de Dios porque tenemos la disposición de obedecer la voluntad de Dios. Por eso no es un mero ejercicio intelectual. Esto debe permear todas las áreas de nuestra vida, integralmente. Nuestra relación con Dios es integral porque la palabra de Dios tiene que transformarnos integralmente. Él tradujo, es decir, Esdras, sus descubrimientos en Hechos. La verdad que adquirió con su corazón y su mente la practicó en su vida. También en esto es un ejemplo para nosotros y hay una importancia muy grande en buscar imitarlo también. Porque aquí podemos pensar, y siempre hacemos eso nosotros cuando queremos desligarnos de nuestra responsabilidad personal. Decimos, pero él era un sacerdote, pero él era un líder espiritual. Eso está bien para los pastores entonces. La verdad es que cuando pensamos así, no hemos entendido lo que la palabra de Dios nos enseña. Es para todos y cada uno de nosotros. ¿Quién nos hizo nacer a cada uno de ustedes que son creyentes por la palabra de Dios? ¿No fue el Señor? Y entonces esa palabra de Dios con la cual le dio vida es la misma palabra que debe alimentar su vida ahora. Y en consecuencia debe también transformar nuestra vida. El conocimiento de la verdad del Evangelio se convierte en una bendición para nosotros solo cuando lo recibimos en nuestro corazón por la fe y le damos expresión práctica en nuestras vidas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Es el hacedor de la obra el que es bendito en su obra. La parábola de los dos cimientos es descriptiva de eso. Ambos que menciona allí, el que edificó sobre la roca y sobre la arena, ambos escucharon la misma palabra. Pero uno, dice, la puso en práctica. Y ese que la puso en práctica es el que es comparado con el que edificó sobre la roca, de tal manera que todas las situaciones que hubieron a su alrededor, los vientos, las tempestades, la lluvia, no produjo ningún cambio en esa casa edificada sobre la roca. ¿Por qué? Porque obedeció la palabra. Pero el otro cayó en la ruina porque escuchó la misma palabra, pero la desechó, no la obedeció. El creyente entonces es aquel que encarna la palabra en su vida. El mero conocimiento intelectual no es el propósito del estudio de la palabra, sino la vivencia de la misma. No vamos a la Biblia para recibir información, sino para ser objeto de transformación. Evaluamos nuestra vida bajo el estándar de la obediencia a la palabra, no bajo el estándar de cuánto conocemos de la palabra. En el día de hoy hay un resurgimiento del intelectualismo dentro de las iglesias evangélicas. Y es bueno en un sentido, por supuesto que sí. Como dicen los españoles, enhorabuena, ocurre esto. Pero es necesario que esta palabra no quede meramente en el intelecto, porque de lo contrario habremos perdido la razón por la cual estudiamos la palabra. Hay muchos debates en redes sociales para tratar de mostrar cuánto sé yo de la palabra. Pero eso no importa cuando la vida dice otra cosa.
Obviamente, sin conocimiento de la palabra no podríamos saber cómo medir nuestra obediencia, pero sin obediencia a la palabra no podemos sostener nuestro conocimiento. Yo conozco muchas cosas, ¿y cuánto de eso ha sido parte de mi vida? Necesitamos entender cómo Esdras aquello. Él dijo, yo voy a preparar mi corazón, lo voy a disponer. Todo mi ser interior para poder conocer más al Dios de la Biblia por medio, al Dios de la verdad por medio de su verdad. La relación de Esdras con Dios era evidentemente una relación que surgió en esa disposición de ese corazón para que el Señor hablara a su vida y transformara su vida. Y entonces esa transformación es lo que lo llevó a realizar lo tercero que se menciona en el mismo versículo 10. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí están los tres verbos: inquirir, cumplir y enseñar. Esto es lo tercero. Apasionado por transmitir la palabra a otros. Apasionado por transmitir la palabra a otros. Esdras también había decidido enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La palabra enseñar en el original hebreo viene de la raíz aguijonear, siendo la vara un incentivo oriental. El sentido es instruir bajo una autoridad. El sentido es disciplinar también. El sentido es llevar a una transformación, a un cambio necesariamente en la persona. ¿Recuerdan 2 Timoteo 3:16? Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, poner en evidencia, dejar en evidencia la condición de la persona, la necesidad imperiosa de la persona, luego corregir lo malo que había a través de esa evaluación por medio de la palabra y cuarto, instruir. Y esta palabra instruir es más o menos hermana de la palabra enseñar que aparece aquí, en este caso en el hebreo. Es decir, que tengamos el sentido de sometimiento cuando nosotros somos instruidos en la palabra. No miramos la palabra horizontalmente, sino la miramos horizontalmente porque es la palabra de Dios. Sometemos nuestro intelecto a ella, sometemos nuestros sentimientos y emociones a ella, sometemos nuestra voluntad a ella, sometemos nuestra capacidad de discernir moralmente las cosas a ella. La palabra gobierna sobre nosotros y entonces también queremos que gobierne sobre otros y por eso la enseñamos. Sobre el hombre recae la obligación solemne no solo de adquirir la verdad, sino también de impartirla. Quien ha aprendido de los demás debe convertirse, a su vez, dijo alguien, en maestro de los demás. Aquí está la ley divina sobre la pregunta: ¿de gracia habéis recibido? Dad de gracia. ¿Qué es lo que más podemos dar? Obviamente lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? La palabra de Dios. Se propuso Esdras enseñar a Israel los estatutos y juicios de esta ley. Lo que sabía estaba dispuesto a comunicarlo por el bien de los demás. Porque a cada uno les dado el ministerio del Espíritu para provecho, dice la palabra. Pero observa el método. Primero aprendió y luego enseñó. Buscó la ley del Señor y así acumuló un buen tesoro. Y luego compartió ese tesoro con los demás. Primero hizo y luego enseñó, practicó, vivió los mandamientos él mismo y luego dirigió a otros en la práctica de los mismos. Así su ejemplo confirmó su doctrina, preparó su corazón para hacer todo esto, se esforzó en sus estudios y se preparó minuciosamente para lo que se proponía y luego tomó la resolución de proceder y perseverar en ellos. Y así se convirtió en un escriba versado. Es interesante que Moisés en Egipto fue un hombre que instruyó al pueblo para sacarlo de ese lugar. Estaba en esclavitud el pueblo en ese momento y Esdras en Babilonia también estaba cautivo, pero estaba preparado para servicios eminentes al pueblo de Dios porque había sido un hombre instruido por Dios.
es instruido por Dios, es transformado por Dios y es usado por Dios como instrumento para enseñar también a otros. Hermanos, cuando tenemos la oportunidad de conversar con alguien no creyente, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente y qué es lo primero que debiésemos tener como propósito final en la conversación? Poder transmitir lo que es la verdad de Dios que transformó mi propio corazón. No existe una conversación más importante que esa. Podemos iniciar una conversación sobre cualquier tema superficial de la sociedad. Claro que sí, podemos iniciarlo a través de eso, pero nuestro objetivo debe ser llevar a esa persona el Evangelio de Jesucristo. Lo que hizo bien a mi alma, entonces entiendo que también hará bien a su alma. Y por eso cada uno de nosotros somos maestros en potencia. Cada uno de nosotros somos responsables de llevar ese evangelio a otra persona, esa palabra viva, esa semilla, ese germen de la vida que me hizo nacer de nuevo, es el mismo que puede hacer nacer de nuevo a otra persona. No hay nada más importante. Todo lo demás es insustancial cuando lo comparamos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, Dios hizo todo lo que existe. Por lo tanto, es poderosa. Con la palabra de Dios, Dios da el nuevo nacimiento. Por tanto, es trascendente sus efectos. ¿Qué hacemos con lo que escuchamos? ¿Qué hacemos con lo que estudiamos? ¿Qué hacemos con lo que meditamos en las Escrituras? Evidentemente, transmitirlo a otros. Lo que has oído de mí, dijo el apóstol Pablo, también busca a otros que igualmente puedan recibir el mismo mensaje. Hermanos, no nos reunimos aquí simplemente para poder tener un tiempo juntos, que es bueno, que es sano, que es una comunión necesaria, sin duda. Nos reunimos aquí para ser transformados por el poder de la palabra y para que esa transformación pueda también ser transmitida a otros. Esdras es un hombre particularmente interesante que Dios llamó en momentos, como dije, que el pueblo se estaba desviando y estaba olvidando lo más importante, que la autoridad máxima sobre la vida del pueblo, que era la palabra de Dios. Que todos los cristianos, todos los creyentes, de todas las épocas, pero especialmente los que entendemos qué significa verdaderamente vivir bajo la autoridad de la palabra, copiemos el ejemplo de Esdras. Primero estudiemos las Escrituras profunda y diligentemente por nosotros mismos. Luego vivamos las Escrituras por nosotros mismos y para beneficio de nuestra propia vida, y luego enseñemos las Escrituras a otros para beneficio de otros también. Necesitamos volver a la palabra, pero no solo por conocimiento, sino por experimentar un cambio, una transformación que pueda transmitirse también a otros, para que también otros puedan recibir este mensaje glorioso de salvación. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos das junto a tu palabra. Señor, que ahora en este tiempo también que recordamos ese 31 de octubre de 1517, donde se encendió la llama de una reforma que cambió considerablemente el mundo conocido de ese entonces, pueda también llamarnos a una decidida y determinada trabajo de poder ir a la palabra, profundizar en ella, ser instruidos por ella y ser transformados por ella para que vivamos conforme a esa verdad. Y nuestra conversación más importante sea hablarle a otros de este Señor maravilloso que se revela en esta palabra gloriosa. Señor, guíanos, dirígenos, por favor, y ayúdanos a poder cumplir con ese propósito maravilloso de poder decirle a los demás que el Dios único y verdadero se ha revelado en 66 libros inspirados por el Espíritu Santo para darles vida y vida en abundancia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.